Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del programa Experiencias Comunitarias para el Buen Vivir. Hoy nos vamos a trasladar al distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali, donde el cuidado de la biodiversidad, la restauración del bosque mediante el diálogo de saberes, la agricultura ecológica y orgánica permiten la autosuficiencia alimentaria. Para conocer sobre esta experiencia nos acompaña Raúl Tello Suárez, director del Jardín Botánico Biocuca. Buenas tardes, Raúl. Coméntanos, ¿cómo surgió la organización? Surge después de una experiencia desde el año 1989 con la Asociación Fuerza por la Selva Vivas Cuseri. Iniciamos la promoción de la agricultura orgánica y la conservación de los bosques. Pero veíamos de que realmente en todo este largo proceso, por los años de 1992, veíamos de que la promoción de esta propuesta era una propuesta eminentemente pues, de discurso, de aulas, de conferencias, de talleres, pero no había algo que mostrar, algo que decirle a la gente: aquí está la experiencia, aquí está el modelo, aquí están los éxitos, aquí están los fracasos. Y por eso es que nosotros iniciamos constituir el Jardín Botánico Biocuca como un centro de investigación, de capacitación, de producción. Con esas bases nace el Jardín Botánico Biocuca en el corazón de la Amazonía peruana, Pucallpa, Perú. Qué importante es el cuidado del bosque utilizando las tecnologías ancestrales. Raúl, coméntanos, ¿cómo el Jardín Botánico Biocuca enlaza la agricultura ecológica y el turismo cultural? En el Jardín Biocuca iniciamos nosotros las bases conceptuales, filosóficas, las bases prácticas de la agricultura orgánica campesina, de la agricultura regenerativa, de la agricultura permacultural. Entonces, íbamos construyendo un hábitat en donde te permite ese medio de plantas y animales y demás contextos que permitan niveles de producción. Entonces, de lo que era un área degradado, una ganadería colapsada, donde solamente producían todos los años incendios, y eso lo percibimos a lo largo del eje de la carretera Federico-Basadre, una hecatombe ecológica. Entonces, en ese medio nosotros iniciamos nuestro trabajo, y poco a poco se ha ido viendo la biodiversidad, la belleza de los árboles, que otros fructifican, otros florean, otros están en proceso de oleación. Es decir, la agricultura orgánica en su máxima expresión también es belleza, también es un centro de recreación, también es un centro de diversión, y por eso es que a mucha gente le llamó la atención y la gente comenzó a visitarnos, y de esa manera surge pues el ecoturismo, que ahí hacemos el turismo sostenible, el turismo ecológico, el turismo vivencial. Es decir, es un lugar donde tú vas, aprendes y también te relajas, te distraes, sales de tus catarsis, porque ahí hacemos, por ejemplo, la foresteterapia, hacemos la aromaterapia, tenemos un jardín, un biohuerto, tenemos piscigranjas, tenemos crianza de abejas nativas, meliponas, etc. Es decir, es un mini complejo, es un lunar, es un oasis a lo largo del eje de la carretera Federico-Basadre en la zona de Pucallpa. El vínculo de respeto entre las actividades de producción y el bosque es uno de los principios del buen vivir. ¿Cuáles son las acciones que desarrollan en el Jardín Botánico? Entre las principales acciones que hacemos es la educación no escolarizada. Hacemos jornadas, conferencias, fórum, congresos, hacemos día de campo, hacemos pasantías,
recibimos practicantes universitarios nacionales e internacionales de los institutos tecnológicos, de las universidades públicas y privadas. Recibimos voluntarios y también salimos, nos proyectamos hacia las comunidades. Por eso es que nosotros tenemos una ligación, un convenio y somos parte y fundadores de la Federación de Productores Ecológicos de Ucayali. Salimos a las comunidades, cada año hacemos un día del no capitalismo, es decir, un día donde compartimos, hacemos el trueque de semillas, porque para nosotros la semilla es autonomía, es independencia, es la mejor herencia que nos han legado nuestras anteriores generaciones, por lo que tenemos que conservar que estas estén en manos de los campesinos. Entonces, hacemos también jornadas como difusión, de sensibilización. Tenemos presencia fundamentalmente en el periodismo local, en el periodismo regional. Tenemos convenios con instituciones nacionales e internacionales como el Grupo Masónico, Ecoselva. Tenemos coordinaciones o niveles, o somos parte de redes como la Red de Agricultura Ecológica del Perú, la RA, AMPE Perú, es decir, estamos también conectados, vinculados con estas organizaciones. Tenemos publicaciones, ¿no?, que están de manera pues ahí listos para los que solicitan. Y ahora, acompáñennos a ver el siguiente video. Biocuca es un jardín botánico. En realidad es una chacra integral, ecológica. Es un centro de biodiversidad, es un centro de producción, es un lugar donde se hace investigación práctica, objetiva. ¿Por qué no, más bien, hacer un modelo demostrativo a donde nosotros podemos decirle, aquí está, este es el modelo? Y de esa manera nosotros iniciamos el año 92 aquí en Biocuca. Ahí encontramos en primer lugar un área totalmente degradada, es decir, una ganadería colapsada, ¿no? Es decir, el dueño aquí prácticamente arrasó 50 hectáreas de cultivos. Esa es la historia, como en Biocuca hemos ido cantando, imitando cómo es el bosque, hemos ido sembrando la diversidad de plantas medicinales, ornamentales, forestales, integrando la agricultura, etc. En Biocuca tenemos tres grandes espacios. El espacio de la biodiversidad acuática, donde tenemos abundancia de recursos, de proteínas que se producen en el agua, los peces, los quelonios, tenemos las taricayas, etc. Al otro lado tenemos la biodiversidad del bosque, ¿no? Porque en el bosque encontramos acá más de 18 tipos de lianas, tenemos una diversidad de plantas, de árboles, arbustos, es decir, podemos decir que es un monte alto, como se dice. Monte alto le decimos a aquella estructura donde ya tiene árboles, lianas, orquídeas, bromelias, ya muy parecido a un bosque primario, ¿no? Está en ese camino, está en ese proceso. Y al otro lado tenemos la biodiversidad de la chacra, es decir, tenemos más de 50 especies frutícolas que nos producen los 365 días del año, es un semillero
de plantas, pues como frutales nativos, frutales exóticas, etc. Tenemos al otro lado la crianza de cuyes, animales menores como el conejo también. Tenemos al otro lado la compostera, que es el centro de acopio de todo lo que es desperdicios de animales, de plantas, y debidamente balanceado, debidamente tratado, van a ir a nutrir a las nuevas plantaciones o para mejorar la fertilidad de los suelos. Tenemos un pequeño auditorium que también es un pequeño museo amazónico cultural. Una diversidad de árboles que es el centro de foresteterapia, es decir, es un lugar para hacer meditación, un lugar donde tú puedes entrar en paz, en contacto directo con esos cuerpos de esos árboles que van creciendo, que tienen más ya de 20 años. El biohuerto, en donde siempre tenemos el ají dulce, el tomate, el col de hoja, tenemos plantas aromáticas, el anís, la hierba luisa, etc. Es decir, un lugar también donde hay para comer, donde también encontramos alimentos nutracéuticos, alimentos que te curan, alimentos que te nutren, que eso es un aspecto importante. La zona de agroforestería del cacao. Y seguidamente tenemos el desierto verde, un lugar donde la gente puede ver cómo nosotros lo hemos encontrado hace 30 años. Gracias por compartir el video, Raúl. La experiencia que acabamos de ver nos da a conocer las diversas estrategias de conservación de la biodiversidad natural y la transmisión de saberes sobre la agricultura ecológica. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Los principales objetivos del Jardín Botánico Biotuca es fundamentalmente la autosuficiencia agroalimentaria, la autosuficiencia de la agrobiodiversidad, de la biodiversidad amazónica. Nuestros objetivos fundamentales están en cómo demostrar un modelo que sea amigable un modelo de producción que sea amigable con la naturaleza amazónica y se alinee, sea amigable con nuestras culturas milenarias ancestrales de los pueblos shipibos, de los pueblos aymaras, ashánicas, quechuas. Es decir, nosotros promovemos también la interculturalidad, impulsamos también la conservación de la biodiversidad, impulsamos fundamentalmente un desarrollo sostenible en donde primero es la economía, la ecología, luego la economía. Es decir, nuestro objetivo es hacer un lugar, demostrar un lugar que ayude al enfriamiento del planeta Tierra. Es decir, un lugar donde produzca servicios ecosistémicos, es decir, se produce oxígeno, se captura agua, etc., en favor del planeta, en favor de la humanidad. Durante la pandemia, ¿han podido continuar con el desarrollo de esta experiencia? En realidad, la pandemia se inició en esta parte de la Amazonía peruana en marzo de 2020. Realmente para nosotros fue una cachetada de mucho impacto, porque de pronto no tuvimos visitantes, pasantes, no tuvimos personas que pudieran visitar
realizar los trabajos de manera ordinaria en Biocuca. Y eso prácticamente nos afectó económicamente porque Biocuca se autosostiene fundamentalmente con la producción que tiene, y una de ellas también es la fuente mediante el turismo cultural, científico, el turismo biológico, etc., ¿no? Entonces, de pronto con esta pandemia se cerró, o pandemia más llamada, no tuvimos entonces de pronto nosotros hemos visto cuáles son nuestras potencialidades, qué más tenemos. Como tenemos un bosque reconstruido, un bosque de alimentos reconstruido, y tenemos las plantitas, tenemos los árboles, plantas medicinales, ornamentales, forestales, etcétera, lianas, palmeras, que son plantas madres, y teníamos ahí las semillitas, ahí tenemos las plantitas, y eso lo llevamos a los bosques, y de esa manera hemos consolidado un vivero orgánico, un vivero ecológico de plantas ornamentales, forestales, forestales, frutícolas, etc. Y mediante las redes, mediante el internet, hemos hecho pues las coordinaciones para hacer llegar a la gente estos productos, y también hemos hecho videos sobre cómo manejar biohuertos amazónicos, cómo instalar chacras ecológicas, etc., en convenio con la UGEL, con la Dirección Regional de Educación, para que ellos, a través de sus instancias respectivas, puedan diseminar las prácticas, las vivencias, las experiencias del Jardín Botánico Biocuca, que ha servido como material didáctico para los docentes de esta parte de la región de Ucayali y posiblemente para otras regiones. Eso ha sido fundamentalmente cómo nosotros hemos sobrevivido durante esta crisis. Es decir, en una palabra puedo decirle de que la crisis, si nosotros movemos neuronas, es una oportunidad, porque nos permite abrir otras ventanas, otros caminos, otros procesos de desarrollo. ¿Cuáles son los principales logros alcanzados como organización? Entre los principales logros del Jardín Botánico Biocuca, podemos decir de manera concreta y tangible, tenemos una experiencia, un modelo ubicado en el corazón de la Amazonía. Un modelo donde hemos reconstruido bosques degradados, ¿no? Una zona realmente donde solamente producimos incendio, ahora es un centro de biodiversidad, es un centro donde tenemos los bosques de alimentos, donde la gente puede aprender viendo, haciendo de manera concreta. Otro de los logros es que nos permite intercambiar jóvenes voluntarios, somos partícipes, facilitamos este intercambio, en este caso por ejemplo con la organización de Coselva, donde van jóvenes peruanos y también recibimos jóvenes alemanes. Tenemos más de 10 publicaciones que están en forma virtual para poder compartir sobre diferentes temas, sobre precisamente estos temas que tienen que ver con la agricultura orgánica, el ecoturismo, las plantas medicinales, etc. También tenemos como logro, diríamos, el existir cerca de los 30 años, a pesar de tantos vaivenes de la economía y toda la crisis. Tenemos 30 años de manera activa y permanente difundiendo, promoviendo la agricultura orgánica campesina, promoviendo la agrobiodiversidad, la conservación, el desarrollo sostenible, la interculturalidad. Y también otro de los logros fundamentales es básicamente de que tenemos conexión, tenemos vínculos, estamos insertados con las organizaciones campesinas indígenas, como las organizaciones como la Federación de Productores Ecológicas, redes nacionales e internacionales. También son logros importantes que podemos ir señalando, ¿no? Creo que y fundamentalmente nuestro principal eje es trabajar, promover la educación no esclavizada, la educación comunitaria, ¿no? Para ello facilitamos que vengan campesinos, indígenas, quechuas, aymaras, de todas nuestras culturas, para intercambiar con ellos. Entonces son también logros que hemos avanzado y estamos profundizando ese camino cada día más. Esta iniciativa permite valorar las diversas estrategias
para el cuidado y conservación de la biodiversidad. ¿Qué recomendaciones puedes darles a las organizaciones para que implementen aprendizajes comunitarios en favor de su población? La recomendación que yo haría en base a nuestras experiencias como Jardín Botánico de Biocuca es: las organizaciones en primer lugar deben tener un sueño, deben tener objetivos estratégicos. Y ese objetivo debe basarse en sus capacidades, en sus fortalezas que tiene cada miembro, cada componente de su organización. Y luego, estos talentos, estas bondades intrínsecas que tiene cada uno de los miembros de las organizaciones, esos objetivos, esos intereses, deben ser intereses de la comunidad. O sea, la comunidad tiene que interesarle, ¿no? Entonces, uniendo los intereses institucionales con los intereses de la comunidad, los intereses de la sociedad, ahí es, diríamos, el nacer, ahí es el empezar, y teniendo ya eso, comenzar a desarrollarse, a caminar en base a los recursos que se tienen, en base a las potencialidades que se tienen. Entonces yo creo que cada organización pues tiene fortalezas, así como tiene sus debilidades, también tiene potencialidades para poder diseminar, para poder desarrollarse y también integrarse, ¿no? Hay que integrarlos, hay que vincularlos. Mi recomendación es: hay que vincularlos con el Ministerio de Educación, con la UGEL, etcétera, con instituciones públicos, privados, porque no somos trogloditas, sino tenemos que salir a la sociedad, pero con identidad, de manera objetiva, de manera concreta. Otra recomendación, bueno, decirles de que el Jardín Botánico de Biocuca está abierto a las puertas, pueden comunicarse con nosotros, estamos en las redes, entonces estamos para servirles, ¿no? Y bueno, seguirse capacitando, seguir aprendiendo, creo que es lo más importante, porque nunca uno termina de aprender y nunca termina de enseñar. Muchas gracias. Enviamos nuestro agradecimiento al Jardín Botánico Biocuca por permitirnos difundir en el programa esta iniciativa que desarrolla educación comunitaria y a través de ella conocer las diferentes estrategias para la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos en la próxima transmisión con una nueva experiencia. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.